Bueno, ya estamos en un número aceptable de participantes. Los saludo nuevamente. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por participar en esta nueva edición del One on One, la segunda del año. Hoy con un tema sumamente trascendente para nosotros, sobre todo porque por los próximos meses que se nos vienen. Hoy vamos a hablar de un poco de política y de escenarios electoral y para eso nos pareció sumamente oportuno tener un invitado de lujo. Nos acompaña hoy Lucas Romero. Lucas es director de la consultora Sinopsis, que seguramente ustedes conocen, así que con él vamos a estar charlando de qué es lo que vamos a votar, qué posibles resultados podemos tener y lo más importante de todo es, bueno, cómo leer estos resultados y sobre todo para nosotros saber cómo tener esa lectura de manera de adaptarnos a nuestras carteras de inversiones, sobre todo, que para eso estamos. Así que te saludo, Lucas. Buen día, muchas gracias por participar y acompañarnos. Bueno, buen día a todos. Gracias, Martín, por la invitación. Siempre es un placer compartir lo que estamos viendo y me imagino interesante en momentos en donde el mercado enfrenta quizás el mayor desafío que puede enfrentar el mercado en Argentina, que es tratar de descifrar los escenarios electorales, ¿no? En un contexto de mucha incertidumbre. Bueno, trataremos de aportar algunos elementos para entender qué mirar del escenario, qué esperar del escenario y qué esperar de lo que suceda después del escenario electoral, ¿no? Porque también es importante pensar y reflexionar sobre, bueno, cuáles pueden ser las consecuencias de los diferentes escenarios de resultados que podemos pensar para estas elecciones de medio término. Exacto. Lucas, antes de darte paso, déjame ponerte un panorama, contextualizar bajo qué es lo que vamos a navegar en los próximos meses. Déjame presentar un poco. Tenemos un riesgo país en 1.600 puntos, tenemos un Merval que tuvo un repunte en los últimos 3 meses y en las últimas semanas parece que digamos, volvió un poco el pesimismo, empiezan a aparecer encuestas. Desde el punto de vista económico tenemos una inflación alta, pobreza en alza, una economía que ayer mostró que le cuesta salir del rebote, es decir, le cuesta generar empleo, recuperar, es decir, es todo un combo complicado para el que le toca gobernar y a eso se le suma cierta impronta que tiene el oficialismo, lo cual a los inversores hoy los pone nerviosos y sobre todo también nos pone nerviosos el hecho de cómo impactan los escenarios electorales sobre las inversiones, ¿no? El caso más reciente, bueno, fue el resultado de las PASO hace 2 años y ese terrible impacto que tuvo en los activos argentinos. Entonces, un poco la idea que tenemos desde Cohen es tratar de prepararnos para lo que viene de manera de tomar una buena decisión y no pecar ni de optimista ni tampoco ser excesivamente pesimista. Así que, sin más preámbulo, te dejo el espacio, Lucas, para que nos cuentes qué estás viendo y que nos cuentes también cómo va a ser este proceso electoral que nos va a acompañar hasta noviembre. Bueno, bien, sí, a ver, yo quería un poco compartir esta reflexión o dividir esta reflexión en tres ejes, ¿no? Uno es tratar de poner el foco en qué hay que mirar, qué estamos viendo del proceso electoral, por qué es importante este proceso electoral, por qué se destaca. Después nos vamos a meter un poquitito en los números y ver sobre todo lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires, que, digamos, a la luz de las características que tiene el proceso electoral en Argentina, en los últimos años se ha transformado en la escena dominante, digamos, de los procesos electorales. Y finalmente pensar un poquitito y reflexionar sobre qué es lo que pueda suceder después de las elecciones. Ustedes saben, digamos, todo proceso electoral es importante, digamos, las elecciones son las instancias en donde digamos, la gente redistribuye el poder entre los actores, ¿no? Los actores valen en la escena en función del poder que tienen y son las elecciones las que distribuyen esos recursos, ¿no? Asignan cargos ejecutivos, asignan cargos legislativos. Estamos en una elección legislativa, con lo cual lo primero importante es pensar que, digamos, esta elección puede producir un cambio en la dinámica política en la medida en que produzca un cambio en la distribución de los recursos. ¿Qué cambio podemos observar después de esta elección? Bueno, hay dos tipos de cambio posible que pueda generar esta elección, que cambien,
digamos, la característica de la dinámica política. Una es que efectivamente el oficialismo, digamos, hoy controla el Senado, tiene quórum, tiene, digamos, mayoría propia, puede hacer funcionar la Cámara según su gusto y piacere. Bueno, un cambio posible que pueda suceder es que la elección le quite ese quórum propio al oficialismo, ¿no? Que sea una muy mala elección del oficialismo y que el Frente de Todos deje de tener el control de la Cámara Alta. Bueno, este es un escenario muy poco probable. Deberían darse una combinación de resultados muy malos para el gobierno. Solo por poner un ejemplo, digamos, debería salir tercero en Santa Fe, o sea, no poder ni siquiera obtener la banca por la minoría, debería salir tercero en Córdoba también sin poder obtener la banca por la minoría, debería perder en La Pampa, por ejemplo, es decir, se deberían dar una combinación de resultados bastante compleja, con lo cual no estamos evaluando esa posibilidad como una posibilidad a la que habría que asignarle alguna probabilidad, digamos, relevante, ¿no? El otro cambio que pueden producir las elecciones legislativas, y en este sí estamos un poco poniendo el foco, es la posibilidad de que el oficialismo tome control de la Cámara Baja. Es decir, ahora nos vamos del otro lado, ¿no? Que cambie a favor, en este caso del oficialismo, que el oficialismo logre tener los 129 diputados necesarios para controlar la Cámara. Esto obviamente es relevante, digamos, no solo porque cambia la característica del proceso político, sino porque le permitiría al oficialismo avanzar con una serie de leyes que hoy están trabadas en la Cámara de Diputados, fundamentalmente leyes en materia judicial, reforma judicial, ley de Ministerio Público, y otras leyes que pudieran venir y que no observarían obstáculos en la Cámara de Diputados. Bueno, ahí yo voy a compartir un poquitito de pantalla porque quiero ya empezar a desmenuzar un poquitito algunos números de lo que estamos viendo, porque me parece que ahí sí es relevante prestarle atención. Voy a compartir pantalla. Me voy a ir acá. Ustedes deberían estar viendo. ¿Qué hay que mirar en la Cámara de Diputados? Si uno analiza los diputados que continúan con mandato, hoy el oficialismo puede contar con 70 votos. No son todos propios, hay allí dos aliados, pero son dos aliados que han venido votando con el oficialismo, con lo cual uno los cuenta como recurso propio del gobierno. Con lo cual, digamos, si el número mágico es 129, lo que necesita el gobierno es lograr 59 bancas en esta renovación de medio término. ¿Cuántas bancas pone en juego el gobierno? 51 bancas. Son pocas, son un poquitito más del 40% de todas las bancas que se ponen en juego. Esto es porque renueva a las bancas obtenidas por aquella elección en 2017 que le fue muy bien a Cambiemos. Ahora, así como hoy tiene aliados el gobierno, también van a ingresar aliados, no necesariamente por la vía del Frente de Todos, sino que otros partidos, por ejemplo el Frente Renovador de Misiones, podrá ingresar diputados y ese espacio ha sido un espacio que ha venido apoyando las iniciativas del gobierno. ¿Cuántos aliados podrían ingresar? Nosotros estimamos que podrían ser 4. Con lo cual, a ese 59 hay que restarle 4 que podrían ser aliados. Es decir, traduzco, el gobierno necesitaría sacar 4 bancas más de las 51 bancas que pone en juego. No es un desafío muy ambicioso, insisto, no necesita el gobierno hacer un excelente resultado como el del 2019 para lograr este objetivo. ¿Qué es lo que estamos viendo en términos de estos escenarios? Bueno, obviamente dependerá de cómo le vaya al gobierno en cada una de las provincias, ¿no? Esta es la dificultad que a veces ofrecen las elecciones legislativas porque no son una única elección, son 24 elecciones simultáneas y uno tiene que calibrar los pronósticos de esas 24 elecciones. Nosotros hicimos un ejercicio, y hago esa aclaración porque el ejercicio obviamente contempla datos objetivos, supuestos objetivos, pero también hay un condimento subjetivo, ¿no? El sistema DONT, que es el sistema que utilizamos en Argentina para traducir votos en escaños, es un sistema muy complejo que requiere de supuestos múltiples para poder proyectar asignación de bancas, con lo cual, digamos, quiero aclarar que hay un contenido subjetivo, pero en todo caso tratamos de tener, digamos, criterios que sean palpables a la hora de evaluar escenarios. Entonces, construimos un escenario en donde el gobierno saca 15% menos de los votos que en 2019. Ahora voy a mostrar por qué trabajamos con escenarios en donde el gobierno pierde votos, ¿no? Lo veremos más adelante, pero en todo caso, si el gobierno saca 15% menos de votos en las 24 provincias, eso daría un resultado a nivel nacional del orden del 40%, es decir, aquel 48,2% que sacó el gobierno en 2019, hoy se transformaría en un 40%.
Bueno, fíjense lo que pasa cuando uno analiza cuántas bancas obtendría el gobierno. Entre 57 y 54 es nuestro cálculo. Es decir, con ese porcentaje de apoyo electoral estaría logrando el objetivo de conseguir los 129 diputados en la Cámara Baja. En un escenario donde saca 20% menos de los votos, y esto sería en el orden del 38,6%, bueno, ahí la obtención de Bacan caería entre 54 y 51. Le asignamos un margen de variabilidad porque hay elecciones en donde incluso teniendo ese supuesto de 20% menos, ofrecen posibilidades distintas para el gobierno en función de cómo salgan los resultados por el lado opositor. O sea que con 38%, fíjense este dato, ¿no? Con 10 puntos menos que en el 2019, el gobierno estaría renovando la cantidad de bancas que pone en juego, seguro, y hasta incluso pudiendo mejorar un poquitito. Y finalmente un escenario más pesimista, que el gobierno saque 25% menos de los votos que en 2019, eso sería 36,1, estaría obteniendo entre 46 y 50 bancas, estarían perdiendo un poquitito de fuerza en el poder, digamos, en la escena legislativa. Traducimos y presentamos estos escenarios un poco también para entender que el gobierno no necesita sacar los votos que sacó en 2019 para lograr el objetivo. Con menos votos podría estar logrando el objetivo de tomar control de la Cámara de Diputados, e insisto, si no pierde el control en el Senado, estaría teniendo control absoluto del Congreso. Fíjense datos curiosos de antecedentes, ¿no? El peronismo solamente en el bienio 2010-2011 perdió el control del Senado. Desde 1983 a la actualidad, el peronismo siempre ha tenido mayoría absoluta en el Senado. Este es el dato relevante para tener en cuenta, por ejemplo, y entender lo que implicaría una reforma, por ejemplo, de la ley del Ministerio Público, ¿no? Donde con una mayoría absoluta en el Senado uno puede designar al procurador. Traducido, estaríamos diciendo que desde el 83 a la actualidad el peronismo hubiera estado en condiciones de designar al procurador sin necesidad de coordinar ello con la oposición. Esto es un poco porque a veces para determinadas decisiones se imponen mayorías especiales, ¿no? Ahora, ¿dónde está parado el gobierno hoy? ¿En cuál de estos escenarios lo vemos hoy parado? Bueno, ahora me voy a ir un poco a lo que venimos viendo en términos de opinión pública y tendencias electorales, ¿no? Nosotros desde julio del año pasado le venimos preguntando a la gente, y estos son resultados de nuestras encuestas nacionales, todos los meses sistemáticamente desde Sinopsis ocultamos el clima de opinión pública a nivel nacional. Bueno, le venimos haciendo esta pregunta, porque a veces es difícil preguntar escenarios electorales, insisto, cuando son 24 elecciones simultáneas, y hay diferentes ofertas electorales en las diferentes provincias. Pero le venimos haciendo a la gente esta pregunta: si hoy fueran las elecciones, ¿usted estaría más inclinado a votar por el oficialismo, por el Frente de Todos o por otra fuerza política? Estos son los resultados. 60% nos dice que votaría otra fuerza política, 30% que votaría el Frente de Todos, 10% indeciso. Un dato curioso, interesante y relevante para tener en el análisis: estamos viendo una presencia más que proporcional de votantes del Frente de Todos entre los indecisos, ¿no? Y esto es un dato interesante para proyectar estos números, porque claramente esos indecisos no van a estar en el resultado electoral, deberán decidirse o quizás no participen de la elección. Nosotros le pusimos los indecisos vergonzantes, ¿no? Parecieran ser votantes del Frente de Todos que hoy nos animan a decir que volverían a votar al Frente de Todos, pero tampoco están diciendo que votarían otra fuerza política, lo cual es un aliciente para el gobierno. De hecho, quiero desmenuzar un poquitito estos números, porque esto no significa que el gobierno está sacando 30% a nivel nacional. No. Uno debería proyectarle ese resultado buena parte de los indecisos, sobre todo si uno contempla que los indecisos son ex votantes del Frente de Todos. Uno también debería proyectar que esto es un estudio nacional sobre el total de la población, probablemente haya un porcentaje de gente que no vota, habitualmente lo hay, con lo cual los porcentajes se elevarían un poco más. ¿Cuál es el nivel que nosotros estamos viendo de apoyo electoral del gobierno? Bueno, lo estamos proyectando en torno al 36-37% a nivel nacional. Volvemos de vuelta entonces a estos escenarios. Digamos, estamos en una escena en donde el gobierno está intentando salir de la pandemia, está empezando a volcar recursos al terreno, preparando, digamos, la escena electoral, con más gasto público para poder atender demandas sociales. Probablemente la vacunación avance y eso quizás empieza a mostrar algún relajamiento de la situación sanitaria. Por eso nosotros estamos viendo, y acá empezamos un poco a asignarle probabilidad a los escenarios, que probablemente el gobierno pueda moverse hacia arriba.
puede estar acercándose a ese 38,6%, al cual hoy le asignamos una mayor probabilidad de ocurrencia. No estamos viendo que la escena pueda mejorar significativamente como para que el gobierno pueda eventualmente seguir avanzando hacia escenarios de 40-41. Por ahora veremos cómo avanza la situación. Dependerá mucho de, insisto, si la pandemia se retira, la normalidad se hace dueña de la escena y la economía puede, como decías Martín, digamos, terminar de producir ese rebote que tímidamente se había registrado hacia fines del año pasado y hoy está un poquitito apagado. Y bueno, eso nos indicará si el gobierno está en condiciones de seguir avanzando hacia el 40 o podrá quedarse estancado en estos niveles que estamos viendo hoy. Este es el rango de incertidumbre con el cual nosotros vemos la escena, a escala nacional, pero insisto, y importante la aclaración, digamos, esto requiere, como el sistema de ecualizadores, ir calibrando cada una de las 24 perillas, ¿no? Un poquitito más complejo, iremos viendo, sobre todo en la conformación de las ofertas electorales, con más nitidez, digamos, lo que pasa provincia por provincia. Lucas, Entonces, perdón, Lucas, déjame interrumpirte un segundito para a ver qué lectura podemos hacer, porque está bien, el Frente de Todos, por el escenario más probable es que esté muy cerca de controlar ambas cámaras, sobre todo, como vos bien decís, en las de diputados. Ahora, ¿con qué Frente de Todos nos podemos encontrar? ¿Un Frente de Todos más radicalizado o con un Frente de Todos más moderado en el cual esas reformas tan sensibles que son en la política, como vos bien las marcás, en la ley de Ministerio Público y demás, y todas estas reformas en las cuales tenemos un Frente de Todos, una parte más radicalizada, que si querés en términos económicos son los más gastadores, digamos, más gasto público y más presión tributaria. Y después tenemos más los moderados que tratan de encontrar ese equilibrio, si querés. ¿Qué estás viendo? ¿Qué se puede desasnar de ese conjunto del Frente de Todos? sí, a ver, una primera aclaración. Nosotros estamos viendo como escenario más probable la posibilidad de que el gobierno pueda incluso mejorar un poquitito la posición en la Cámara de Diputados. No estamos viendo como escenario más probable el quórum. Dependerá, insisto, en cómo evolucione la situación económica y sanitaria. Pero está claro que, digamos, si se quiere, el principal interrogante después de saber cómo va a salir la elección, que en definitiva es un interrogante operativo, porque a nadie le interesa cómo salga la elección, lo que le interesa es qué impacto va a generar la elección, digamos, es interesante hablar de las consecuencias. Yo tengo preparada una placa en donde quiero compartir un poco la mirada general que tenemos sobre las consecuencias y que responde específicamente a esa pregunta, y que incluye también algunos componentes del resultado que no son solamente el dato objetivo de cómo mejorará o empeorará el gobierno en el Congreso, sino el dato más simbólico de cómo le irá el gobierno en la provincia de Buenos Aires. Es muy relevante lo que sucede en la provincia de Buenos Aires y me das el pie para interpretar la otra fase de la mirada, ¿no? Yo decía, hay una mirada objetiva, ver qué pasa en el Congreso, cómo se redistribuye el poder y cómo se componen los equilibrios dentro del poder legislativo. Ese es el dato que hay que mirar en este proceso electoral. Pero también hay datos más simbólicos. Digamos, esta es una coalición de gobierno que si uno tuviera que caracterizarla por su naturaleza, uno no debería decir es una coalición por afinidad. El Frente de Todos, 3 meses antes de la elección primaria del 2019, no existía. Parte de sus integrantes estaban predispuestos a competir entre sí. Massa quería ganarle al kirchnerismo. Bueno, entonces, al ser una coalición más por necesidad que por afinidad, una coalición que se conforma para ganar la elección, no para gobernar, y esto creo que quedó claro en este año y medio de gobierno del Frente de Todos, bueno, esta naturaleza de la coalición en el origen de su formación le pone al resultado un aspecto muy relevante, ¿no? Si es una coalición que se forma para ganar, necesita seguir ganando. Entonces, yo te diría que la otra mirada que hay que tener sobre el resultado electoral es que el resultado puede cambiar el sistema de incentivos dentro de una coalición heterogénea, compuesta por diferentes integrantes con diferentes intereses, y que se juntó para ganar la elección de 2019, y que necesita seguir ganando para que esa coalición tenga sentido, para que el afecto societatis del Frente de Todos siga vivo.
Entonces, ahí es donde empieza a aparecer la otra relevancia de la elección, que es la simbólica. Decía el presidente, saquen esta foto, cuando se mostraba en Ensenada con los principales integrantes del frente. Claro, hay necesidad de sacar esa foto porque las dudas respecto de la convivencia de los actores dentro de la coalición están en la escena. Y esto forma parte también de la incertidumbre con la que el mercado mira la dinámica política. Entonces, yo creo que el resultado, además de cambiar la composición del Congreso, que es el dato objetivo, digamos, el objetivo práctico que tiene el gobierno, hay un objetivo simbólico del gobierno, que necesita ganar la elección. Es curioso porque uno podría sostener que el Frente de Todos está en la misma necesidad de ganar la elección de medio término que en la que estaba Macri, que necesitaba consolidar su ciclo político, que era un ciclo claramente de minoría. Macri tenía un tercio de la Cámara de Senadores, un quinto de la Cámara de Senadores, un tercio de la Cámara de Diputados, es decir, era un gobierno minoritario. Este no es un gobierno de minoría. Este es un gobierno que tiene el apoyo de todo el arco sindical, el apoyo de los principales movimientos sociales, tiene mayoría en el Senado, ha sacado leyes económicas de diputados, más allá de las judiciales las ha sacado. Entonces, se vuelve muy relevante desde el punto de vista simbólico el resultado. Y no solo el resultado a nivel nacional, que sería la ratificación de que el acuerdo de estas partes que conforman el Frente de Todos sigue vivo, seguimos ganando, es un poco el leitmotiv de Alberto Fernández, la unidad nos lleva al triunfo. Bueno, una derrota, digamos, atentaría contra ese argumento de Alberto Fernández. La otra situación es la provincia de Buenos Aires, ¿no? La provincia de Buenos Aires es el territorio en donde el sector más importante del Frente de Todos está construyendo su futuro político. Es el lugar en donde Cristina Fernández de Kirchner ha empezado a poner en funcionamiento el proceso de transición de su poder, de delegación de su poder. Digamos, este difícil desafío siempre para los políticos de los procesos de transición, cómo se transfiere el poder, cómo se transfiere la... Bueno, Cristina lo está poniendo en marcha con la gestión de Axel Kicillof en la provincia. Es Axel Kicillof el futuro de su proyecto político. Por ello ella decide imponer su candidatura en la provincia de Buenos Aires. Necesitaba ir construyendo ese equipo que será el que reciba la conducción de su proyecto político, con lo cual también la provincia de Buenos Aires es un resultado simbólico muy relevante. Entonces, digamos, ahora pasamos un poquitito a ver el otro eje de mi reflexión, que era empezar a ver el resultado. Ya vimos un anticipo en estos escenarios que estamos viendo proyección a nivel nacional, pero quería meterme en la escena provincial, ¿no? Porque, insisto, probablemente parte de esa pregunta que me haces, que son las consecuencias del resultado electoral, devengan mucho de las consecuencias del resultado en la provincia de Buenos Aires. Solo menciono dos datos muy curiosos, ¿no? Uno recuerda las elecciones de 2009 y 2013 como derrotas del kirchnerismo en tiempos de Cristina presidenta. Sin embargo, fueron dos elecciones que a nivel nacional el Frente de Todos y sus aliados lograron más votos que cualquier otra fuerza política. No fueron derrotas. Fueron derrotas en la provincia de Buenos Aires. Y ahí nos damos cuenta de la implicancia, el impacto, la simbología que tiene una derrota en lo que el kirchnerismo considera es el eje de la construcción de su poder político. El conurbano bonaerense tiene 1 de cada 4 votos a nivel nacional. De modo que allí radica el interés que tiene Cristina Fernández de Kirchner de consolidar su poder en este territorio, que es, digamos, insisto, reúne el 25% de los votantes en menos del 1% del territorio nacional, porque las alianzas con provincias del norte y liderazgos políticos en el norte y liderazgos políticos en el sur le permiten controlar el proceso político en el peronismo. Esa es la estrategia de construcción de poder del kirchnerismo. Por eso la provincia de Buenos Aires es una escena muy relevante. Si me permiten, quiero compartir pantalla porque les quiero mostrar ahora algunos datos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Nosotros venimos haciendo estudios en la provincia de Buenos Aires. Es una escena, la de la provincia, fíjense qué curioso también, bastante parecida a la escena del 2019 en términos de la oferta, no en términos de los nombres, pero sí en términos de los espacios, ¿no? En 2019, perdón, tuvimos 5 espacios, a la derecha la voy a agrupar, había 2 expresiones de derecha, pero la voy a agrupar en uno, que se replicarían en esta escena provincial nuevamente, ¿no? A la izquierda, por un lado, el Frente de Todos, una opción peronista no kirchnerista, que fue consenso federal en 2019, que ahora estaría liderada por Florencio Randazzo, Juntos por el Cambio y la candidatura de Sper, un poco la más taquillera dentro de la derecha, pero va a haber otras ofertas de derecha, está ahí Cynthia Houghton también queriendo ser candidata, veremos cómo se define esa oferta.
Hoy estamos en el proceso de confección de la oferta. Digamos, lo que estamos viendo hoy en la escena son, yo siempre digo, son los políticos votando. Primero votan los políticos, y el voto de los políticos es la confección de la oferta. A partir del 24 de julio, cuando se definen las candidaturas, los políticos irán en búsqueda del voto de la gente. Nos está faltando alguna definición en las dos principales coaliciones, ¿no? Frente de Todos y Juntos por el Cambio, no sabemos los candidatos. Por el lado del oficialismo, digamos, por ahora no hay demasiada información. Sí aparecen, digamos, algunas reflexiones respecto de qué características debería tener la candidatura. Hay algunos que señalan a algunos dirigentes más de perfil albertista, como son Victoria Tolosa Paz o Gabriel Catopodis. Está siempre presente la idea de un Bernie candidato, una figura. Fíjense que hay una característica que define a Bernie respecto del resto de las figuras. Es el candidato del Frente de Todos que más votos pesca fuera del espacio de votantes del Frente de Todos. Y creo que ahí está el atractivo de Bernie candidato. Creo que es un candidato que además es un contraveneno a aquellas viejas derrotas del kirchnerismo en 2009-2003, a manos de un dirigente que hacía de la seguridad su bandera, ¿no? De Narváez en 2009 con el mapa de la inseguridad, Massa en 2013 con las camaritas. Bueno, creo que Cristina aprendió de esas derrotas y por eso lo tiene a Bernie haciendo ese papel contradictor del gobierno nacional y de las políticas de seguridad del gobierno nacional, porque entiende que ahí hay siempre un punto débil del kirchnerismo, y figuras más, digamos, identificadas con el kirchnerismo, como podría ser Luana Volnovich, la titular del PAN. Bueno, no tenemos definición, veremos qué perfil adquiere la candidatura. Yo creo que si efectivamente el gobierno se inclina por una figura como la de Bernie, eso le permitiría aspirar a ampliar un poquitito más la base. Veremos si eso se define por ese lado. Alberto Fernández va a querer imponer algunas de sus figuras para tratar de transmitir que tiene control también allí, pero no hay mucha claridad por el lado del oficialismo, tampoco la hay por el lado opositor, ¿no? Digamos, la negativa de Vidal de ser candidata, digamos, disparó las candidaturas de las dos figuras que venían detrás de Vidal como posibles candidatos. Santilli, una referencia muy clara de Horacio Rodríguez Larreta en la provincia de Buenos Aires, pertenece a ese espacio, y la figura de Jorge Macri, intendente Vicente López, que viene trabajando en la provincia con el resto de los intendentes y que obviamente los dos tienen aspiraciones provinciales en el 2023, por eso la necesidad de esta candidatura, ¿no? Cuando Vidal desaparece de la escena, Jorge Macri no quería ser candidato, pero si empieza a impulsarse la idea de Santilli, Jorge Macri se ve forzado a salir porque entiende que se está anticipando la disputa por una eventual candidatura en el 2023. Pero les apareció Manes en el medio, el radicalismo empieza a tener una figura que aspira a ser taquillera. Veremos, todavía no tenemos mediciones sobre el impacto que pudiera tener una candidatura de Manes, pero en todo caso no hay definición del candidato, o sea, de quién va a encabezar la lista, pero tampoco hay definición de si va a haber una PASO o no. Y fíjense que yo ahí amplío la posibilidad de una PASO a la figura de José Luis Esper, que es algo que se había conversado hace un par de semanas atrás, ahora se enfrió. Pero ¿por qué Esper conversa con el Juntos por el Cambio para conformar una alianza o eventualmente ir a la primaria? Ahora les voy a mostrar algunos números que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires y que nos van a ayudar a entender por qué Esper está un poquitito incómodo con el traspaso de la primaria a la general, con el tránsito de la primaria a la general. Estos son los números que nosotros estamos recogiendo, estos son datos de nuestro estudio de junio. Fíjense, hay una ventaja del orden de los 5 puntos a favor del Frente de Todos. Hay un escenario con altos niveles de indecisión y de indefinición, un 10,8 indeciso, un 8,3 que dice que no votaría o no sabe si va a votar. Es decir, hay un porcentaje alto de indefinición en un escenario en donde se conserva una ventaja del Frente de Todos. No es la ventaja que veíamos en 2019, pero sí una ventaja al fin. El voto o la intención de voto en algún espacio de derecha están cercano a los 2 dígitos. Nosotros venimos haciendo esta pregunta por espacio político porque, digamos, al no ver candidaturas es muy difícil poder tener precisiones y calibrar escenarios sin definición de candidaturas, pero también es cierto que los espacios son una limitante, ¿no? No nos están diciendo demasiado, nos están hablando de cuánto eventualmente recogen los espacios, y sobre todo en ese espacio de derecha, que insisto, no es un espacio constituido, puede haber múltiples ofertas. Bueno, ahí se vuelve interesante pensar de qué características está teniendo ese votante, porque en virtud de las diferencias que hay entre los dos principales rivales, bueno, el voto de terceras, cuartas, quintas fuerzas se vuelve relevante.
Fíjense que bueno, acá destaco también esto de porcentajes altos de indecisos de votantes del Frente de Todos indecisos, ¿no? O que no votarían o que están indecisos. Pero si yo proyecto esos indecisos, insisto, la proyección es aritmética, no estamos haciendo una proyección utilizando otra fórmula, y no incluyo los que no votarían, digamos, allí nos aparece este resultado que es un poco un resultado más realista, si se quiere, para mirarlo en contraste con lo que sería un resultado con porcentaje de votos sobre votos afirmativos. Recordemos que los porcentajes con los cuales se asignan los escaños en las elecciones son sobre la base de los votos positivos, los votos afirmativos. Bueno, ahí fíjense que proyectando tenemos una ventaja de un poquitito más de 6 puntos a favor del Frente de Todos. Con estos números y considerando un poco los mismos supuestos con los que trabajábamos los escenarios a nivel nacional, ¿no? Estamos en una situación sanitaria que con el avance del proceso de vacunación pudiera contribuir a que la pandemia se retire de la escena, se pueda recuperar cierta normalidad, el gobierno volcando recursos. Con esos supuestos es con los que nosotros trabajamos, que los escenarios nuestros es un escenario de, digamos, 2-1 en términos de probabilidad de triunfo del Frente de Todos. Todavía no estamos viendo que se pueda dar un cambio de tendencia en la escena provincial, insisto, con indefinición de candidaturas todavía y con las incertidumbres que plantean estas dos variables, ¿no? La pandemia y la economía como variables, digamos, que todavía no nos despejan, digamos, con qué escenario nos vamos a encontrar en el momento de votar en términos económicos y en términos sanitarios. Lucas, Pero, sí, perdón. No, no. solo terminar esto, Martín, porque me parece que es importante y además nos ayuda a entender que, digamos, son números que hay que todavía tomar con cierto margen de variabilidad. Fíjense si preguntamos al revés, ¿no? Le decimos a la gente, bueno, ¿quién no quiere que ganen? Y ustedes lo pueden ver allí abajo, ¿no? El 50% nos dice, no quiero que gane el Frente de Todos. ¿Y por qué es importante mirar la escena por la vía negativa? Bueno, acá tenemos digamos, una visualización con un diagrama de Yankee que nos permite ver, por ejemplo, que entre los votantes de derecha, ese 9,2, hay 7 puntos, casi la mayoría de ellos, que no quieren que gane el Frente de Todos, ¿no? ¿Y por qué es importante eso? Acá lo van a ver más claro, ¿no? Le preguntamos a cada uno de esos votantes de terceras y cuartas fuerzas, bueno, ¿quién no quiere que gane la elección primaria? Y fíjense lo que pasa entre los votantes de derecha, insisto, primer gráfico, 92,5% de los que dicen que votarían en un espacio de derecha nos dicen, no quiero que gane el Frente de Todos. Y miren lo que responden cuando le hicimos una segunda pregunta. ¿Qué tan probable es que usted cambie su voto a favor de un espacio que esté en mejores condiciones de ganarle al Frente de Todos? Bueno, más del 75% de los votantes de algún espacio de derecha nos dicen que es muy probable o algo probable que cambie su voto a favor de un espacio que esté en mejores condiciones. Es decir, el escenario presenta muchos elementos para pensar que va a haber un movimiento de voto estratégico, el famoso voto útil, que es la migración que se da entre votantes de terceras, cuartas, quintas fuerzas que abandonan su primer preferencia y deciden ir a apoyar algún espacio distinto. Bueno, esto pudiera estar en la escena, solo para mencionar un dato, Martín, y ahora te dejo preguntar. En las últimas 4 elecciones en la provincia de Buenos Aires, 2013, 2015, 2017 y 2019, la principal fuerza que competía contra el peronismo-kirchnerismo entre Paso y General crece un 26% su caudal electoral. Es decir, si uno hace un análisis de lo que han mostrado las primarias en estos últimos años, uno debe decir que la primaria en la provincia de Buenos Aires ha sido una instancia ordenadora del voto antikirchnerista, ¿no? Le proporciona al votante, bueno, quién está en mejores condiciones de ganarle al peronismo-kirchnerismo, y hacia allí van votantes de terceras, cuartas, quintas fuerzas. Esto hay que tenerlo presente porque, insisto, yo creo que una diferencia menor a 5 puntos a favor del Frente de Todos es una diferencia que pone el escenario en un escenario, yo diría, de empate y de mucha incertidumbre, porque pudiera darse esa migración de votantes útiles. Perdón, querías preguntar algo. Sí, no, perfecto el mensaje. Ahora, insisto, voy por este camino más inductivo, ¿no? Vos nos comentás que probablemente el escenario más probable que podamos ver, al menos en las PASO, para las PASO, es un oficialismo ganando la provincia de Buenos Aires, consolidándose a nivel nacional
Y con eso, en agosto, en septiembre, vamos a tener un escenario del oficialismo manejando las dos cámaras o muy cerca del quórum. Permitime esa exageración Sí. haciendo ese escenario. Ahora, suponiendo que gana la provincia de Buenos Aires, a mí mi primera lectura podría decir ganó Kicillof, gana Cristina. ¿Y por qué lo digo, por qué te insisto con este tema? Porque la elección de medio término del 2017 para Macri era importante porque uno preveía que era el soporte electoral que necesitaba Macri para avanzar en reformas, ¿no? Entonces, ganó, hubo una buena expectativa que después, como todos sabemos, se diluyó a partir de diferentes escenarios, de diferentes eventos, entre ellos la plaza del Congreso, el 28D y todo lo que vino después. Ahora, acá te voy a tu interior a decir, bueno, ¿qué ves del oficialismo? ¿Cómo va a manejar esos 2 años? 2 años en los que se va a radicalizar y ir el vamos por todo, por ponerle un título, o va a ser un gobierno que apunte a decir, bueno, tenemos que acordar con el fondo, tenemos que avanzar en ciertas reformas estructurales, porque si no, no ganamos en el 2023. Porque recordemos que después de la elección viene el trazo grueso, hay que cortar el bacalao después de las elecciones, ¿no? Entonces, ahí te pregunto qué lectura podemos empezar a ver eso. Sí, a ver, digamos, aclarar que digamos, estamos viendo también otros aspectos del proceso legislativo, del proceso electoral, digamos. El gobierno va a sacar menos votos que en 2019. Probablemente pierda la elección en Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Están con probabilidad de derrota los escenarios en Entre Ríos, Santa Fe y La Pampa. Si ese retroceso se confirma, son provincias que podrían estar seriamente bajo disputa, incluso San Luis, toda esa franja central, que en definitiva es lo que ha venido sucediendo en las elecciones, en las últimas elecciones, digamos, en esas provincias. Digamos, si nos vamos al 2019, Entre Ríos, San Luis, son provincias que ganó Mauricio Macri, ajustadamente, pero ganó al fin. Es decir, yo creo que estaríamos viendo un gobierno que pierde bastante de su caudal electoral de 2019, pero que logra retener la provincia de Buenos Aires, y eso podría transformarse en un capital simbólico. Ahora, yo digo, si el gobierno gana, a ver, yo creo que el resultado va a disparar varias acciones. En primer lugar, va a disparar una lectura del resultado. Después pudiera disparar un cambio en la dinámica interna y podría disparar un cambio en la orientación de las políticas públicas, ¿no? Yo tengo preparado una placa para eso, porque quiero acompañar toda la reflexión, y ahora sí voy a responder efectivamente tu pregunta, si me permiten compartir. Vamos a esta placa, porque digo, empecemos a pensar un poquito en las implicancias, ¿no? Ahí están puestos los dos escenarios. Si el Frente de Todos gana la elección y si el Frente de Todos pierde, la primera pregunta que me hacen siempre es: ¿y qué significa que gana la elección o que pierde? Bueno, porque puede ganar la elección a nivel nacional, como sucedió en 2009 y en 2013, pero perder la provincia de Buenos Aires y el resultado es una derrota. Bueno, yo por eso digo, yo creo que el criterio para determinar triunfo o derrota del gobierno es si gana o no más bancas en la Cámara de Diputados y si gana o pierde la provincia de Buenos Aires. Son los dos elementos que van a poder definir triunfo o derrota, si es que se puede definir un triunfo o una derrota en un proceso eleccionario de esta característica con 24 elecciones. Insisto, lectura del resultado, cambios en la dinámica interna, orientación de las políticas públicas. ¿Qué pasa si el gobierno gana más bancas y gana la provincia de Buenos Aires? Bueno, uno supone que no va a haber mucha autocrítica pública. Se ganó después de una pandemia, el gobierno va a decir, ahora viene efectivamente el gobierno del Frente de Todos, ahora vamos a ir por poner en marcha la economía, por cumplir ese mandato económico. Probablemente veamos continuidad de las tendencias. Este ha sido un gobierno que, insisto, por su composición y su naturaleza, de una coalición por necesidad y no por afinidad, que ese origen se ha transformado en un factor restrictivo de los cambios. Le ha costado mucho cambiar este gobierno. Yo creo que, digamos, a la luz de incluso las veces que se produjeron cambios, le costó mucho a Alberto Fernández encontrar el lugar. Tardó más de una semana para encontrarle un candidato al Ministerio de Justicia una vez que Lozardo le presentó la renuncia. Cuando murió Meoni, tuvo que poner a un referente del mismo espacio político. Es decir, yo creo que ahí veremos una continuidad de estas tendencias y la orientación de las políticas seguirá siendo una puja distributiva interna
y la resultante de esa puja que se da, ¿no? Digamos, algún sector tratando de tener una mirada de corregir los equilibrios económicos y otro sector tratando de tener una mirada en atender las demandas sociales. Esa es la puja entre Guzmán y Basualdo, digamos, por ponerle un nombre y apellido a esa distribución. Yo ahí no veo demasiados cambios en términos de si el resultado se da favorablemente, precisamente por esto, ¿no? Por el factor restrictivo a los cambios que presenta la naturaleza de la coalición de gobierno. Ahora, si se produce una derrota, ahí sí vamos a tener, digamos, dos lecturas posibles, ¿no? Unos van a decir, perdimos por Cristina, ¿no? Perdimos porque Cristina deshilachó esa identidad diferenciada, moderada que habíamos construido en 2019, que nos permitió ganar la elección. Eso significaría que ganarían terreno los moderados dentro de la coalición de gobierno. Y bueno, necesitamos volver a esa identidad que nos permitió juntar el 48,2% de los votos. Ahí, digamos, predominaría una lógica más fiscalista, más de corregir los desequilibrios económicos, pero, digamos, también va a haber otra lectura posible, ¿no? Van a estar los que van a decir, che, perdimos por Guzmán. Guzmán se puso a ajustar las cuentas en medio de una pandemia. Digamos, no pudimos atender las demandas sociales, nos votó la gente para que atendiéramos sus problemas económicos. Digamos, y esto implicaría que ganan terreno el sector más fuerte de la coalición, que es el sector que lidera Cristina Fernández de Kirchner, que tiene una lógica más distribucionista, ¿no? Más de, bueno, acá hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente. Digo, yo ahí siempre recomiendo irse, habría que ir a buscar el discurso, el textual, el discurso de Cristina Kirchner en La Habana en febrero del 2020, porque me parece que ha sido muy predictivo de lo que Cristina vio e interpreta de este proceso económico más allá de la pandemia. Ahora, ¿ustedes se imaginan que si la discusión es si perdimos por Cristina o perdimos por Guzmán, cuál va a ser la lectura que se va a imponer? Se va a imponer la lectura del más fuerte, ¿no? Entonces yo ahí creo que, digamos, una derrota del gobierno lo pondría al gobierno bajo esta interpretación del resultado. Acá se perdió porque el ministro de Economía se puso a ajustar las cuentas y no atendimos las necesidades de la gente. Ahora voy a lo más importante, que es, bueno, y esta lectura, ¿qué implicancias puede tener en términos de cambio del equipo? Y eso quizás tenga que ver con cambio en la orientación de las políticas. ¿Y qué impacto tiene todo esto en la variable más determinante del escenario postelectoral en términos económicos y políticos, que es el acuerdo con el fondo? No hay forma de pensar el futuro político y económico de la Argentina de los próximos 2 años si no tenemos una respuesta a cómo se va a resolver el dilema con el Fondo Monetario. Bueno, yo ahí, digamos, la verdad que yo quiero ser honesto, franco, yo creo que esto hay que mirarlo desde una mirada gradual. Digo, es difícil construir escenarios, compartimentos estancos, ¿no? Los cambios en el gabinete se van a producir en la medida en que se produzcan escenarios de derrota, y cuanto más profunda sea la derrota, eso va a obligar probablemente a más cambios. Solo voy a poner ejemplos para que no quede todo en una interpretación subjetiva. Cuando Cristina perdió en 2009 y en 2013, en los dos escenarios hubo cambios de gabinete. Recordemos, derrota en junio del 2009, entra Aníbal Fernández como jefe de gabinete, sale Massa, entra Amado Boudou como ministro de Economía, sale Carlos Fernández. Derrota electoral 2009, cambios de gabinete fuertes, jefe de gabinete y ministro de Economía. Derrota 2013, fue en octubre de 2013. En noviembre, cambios de gabinete. Sale Juan Manuel Abal Medina de la jefatura de gabinete, entra Jorge Capitanich. Sale Hernán Lorenzino del Ministerio de Economía, entra Axel Kicillof. Y recordemos además, en 2013, lo que vino después del cambio de ministro de Economía, ¿no? Kicillof, vino la devaluación Fábrega-Kicillof, o sea, una corrección en los desequilibrios por el lado externo en el tipo de cambio. Vino la corrección de tarifas, recuerden ustedes los aumentos de enero-febrero que impulsó Debido. Vino el acuerdo con el CIADI, había un intento de mejorar el frente externo, de empezar a ordenar las complicaciones que había en el frente externo. Todo ese proceso de normalización o de racionalización de la política económica de Cristina terminó en junio de ese año con el fallo de Griesa. Y ese fallo de Griesa, a mi entender, tuvo una interpretación por parte de Cristina de que ahí había una decisión política de Estados Unidos de no contribuir a que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner pudiera prosperar más allá de 2015,
Con lo cual, digo, ahí yo le pongo una variable geopolítica. Hago toda esta reflexión, porque ahora me voy a lo del acuerdo con el fondo, y creo que ahí pasa lo mismo. ¿Cuál es la variable crítica que hay que mirar post elecciones en términos de cómo va a negociar la Argentina su acuerdo con el fondo? Las dificultades políticas que tenga Cristina Kirchner. Si Cristina Kirchner sale derrotada de la elección, porque no pudo darle respuesta al mandato económico de sus votantes, ¿ustedes creen que Cristina va a estar en mejores condiciones o en peores condiciones de aceptar condicionalidades del fondo? Va a estar claramente en peores condiciones. Cristina va a tener menos margen para aceptar condicionalidades del fondo que la condicionen a ella para poder efectivamente dar respuesta al mandato económico de los votantes. Entonces, yo creo que ahí hay que entender que el resultado va a cortar o achicar los márgenes con los cuales el gobierno va a ir a negociar ese acuerdo con el fondo que es inevitable. Y ahora la pregunta es, está bien, bárbaro, entonces el gobierno argentino va a pedir más margen de acción en ese acuerdo, que el fondo le dé menos condicionalidades, que le deje más vías de acción para poder atender a sus votantes. Este fue el mensaje que fue a llevar más a Estados Unidos. Le dijo, muchachos, el Fondo Monetario financió la campaña de Macri y nosotros también queremos un acuerdo político con el fondo. Y queremos que el fondo nos deje hacer política a nosotros. No sabemos la respuesta. Y la respuesta en sí va a estar un poco en la respuesta que va a tener el Fondo Monetario a ese planteo de la Argentina. Si es con derrota y si pide menos condicionalidades, si el fondo está dispuesto a firmar un acuerdo con Argentina, laxo. Bueno, la respuesta final es geopolítica. Es la misma respuesta que tuvo Cristina en 2013 y que yo creo que va a tener este proceso en 2022 en función de cuál va a ser la respuesta del fondo a ese pedido de la Argentina. Déjennos crecer, déjenos atender a los votantes, nosotros vinimos acá a poner feliz a nuestro votante y ustedes no nos están dejando porque nos obligan a ajustar. Entonces, ahí es donde yo veo el impacto de la escena electoral. Una derrota pudiera generar que los márgenes se estrechen para negociar ese acuerdo con el fondo y probablemente se va a imponer Cristina en exigir muy pocas condicionalidades para firmar un acuerdo. Lo que resta saber es si Estados Unidos va a apoyar esta posición de la Argentina más exigente, digamos, después de una derrota. Si se da un triunfo, yo creo que ahí los márgenes se amplían y tenemos más posibilidades de lograr un acuerdo sin necesidad de llegar a un punto de conflicto con el Fondo Monetario. No sé si con esto respondo un poquitito en todas las inquietudes. Sí, sí, ahí está perfecto. Creo que, bueno, estamos un poco ya abriendo a preguntas. Si alguien quiere tener alguna consulta hacia Lucas. Mientras tanto, un poco revalidando tu escenario, yo creo que un poco lo que le preocupa al inversor es ese escenario que se imagina el gobierno con el fondo, pensando de que el acuerdo del fondo con Macri fue político y esto se define con política, que es la propia Cristina. Cristina es una persona que cree que se hace economía a través de la política, no a través de los incentivos, y creo que ahí es un poco la debilidad y la incertidumbre que nos genera a todos, ¿no? Porque el fondo no tiene una visión política de los acontecimientos. No es que el acuerdo puede ser discutible, digamos, si convino o no, pero no fue un acuerdo político con el fondo, un acuerdo que se fue en el marco de un programa fiscal que se fue cumpliendo. Entonces, acá la duda es, ¿se va a poder hacer ese programa fiscal? Porque cualquier alargamiento de plazos que quiera hacer Cristina, cualquier planteo político que quiera hacer, se va a tener que hacer en el marco de un nuevo acuerdo con el fondo. Sí, Y Argentina tampoco está haciendo los deberes como para seducir al mundo. coincido con esa lectura, Martín. Yo, digamos, solamente estoy haciendo una interpretación de lo que creo que pueda suceder, no lo que creo que debería suceder. Ahora, déjame agregar un elemento que también me parece interesante para pensar que eventualmente si el resultado no es positivo para el gobierno, que se produzcan cambios, ¿no? Yo ahí veo que, digamos, resalto esos dos cambios que se produjeron en 2009-2013, porque yo me imagino cambios también en la conformación del gabinete, si el escenario es un escenario no favorable para el gobierno en términos electorales, ¿no? Creo que Alberto Fernández necesariamente va a tener que abrir el gabinete a una presencia más relevante. Habría que ver si no inauguramos, después de una derrota electoral del gobierno, un escenario de
de puesta en funcionamiento del famoso vicepresidencialismo, del famoso semipresidencialismo que se pensó en la reforma del 94, que es la figura del jefe de gabinete como una figura fuerte, una especie de primer ministro. Bueno, yo me imagino desembarcando a alguien fuerte, con más presencia en la jefatura de gabinete. Eso sería una intervención para el gobierno de Alberto Fernández. Digamos, ¿Tenés algún nombre? pensemos que una derrota para Alberto Fernández es una derrota que lo pone en condiciones políticas muy, muy débiles, ¿no? Porque Alberto Fernández es elegido para conducir la unidad que era la que va a conducir al espacio hacia el triunfo. Si ese triunfo no aparece, bueno, queda muy debilitada la figura de Alberto Fernández. Obviamente, digamos, para fortalecerlo hay que ponerle una guía y ese lugar es la jefatura de gabinete. Yo me imagino desembarcando a alguien fuerte en la jefatura de gabinete. Me imagino que Massa está pensando en esa escena, si es un escenario de derrota, en protagonizar nuevamente él, asumiendo la jefatura de gabinete y imponiéndole una impronta un poco a la gestión. Su acercamiento con Cristina estratégicamente tiene ese sentido. Y eso implicaría un refortalecimiento de la coalición de gobierno en el sentido, bueno, hay una integración más decidida de todo el frente en el equipo de gobierno. Eso es un escenario de derrota. En un escenario de triunfo, yo no quitaría la posibilidad de que se puedan producir cambios, incluso en un escenario de triunfo. El tema es que tienen que ser cambios que estén, digamos, muy consensuados, sobre todo con Cristina Kirchner, ¿no? Que va a querer seguir teniendo control sobre los dispositivos de gobernabilidad. Pero en definitiva, digo, creo que hay que entender los riesgos políticos que enfrenta Cristina para tratar de entender qué pueda llegar a ser Cristina en los escenarios postelectorales, sean triunfos o derrotas, ¿no? Porque en definitiva ella ha podido avanzar en la resolución de sus problemas, no en todos, y todavía no siente que tiene el control político para garantizar ese puente hacia la transición que ella quiere que se logre, que es una transición hacia un desembarco más franco de su espacio político en los espacios de poder, con la figura de Kicillof destacada claramente. No tengo duda que Kicillof es el sucesor que ella piensa hacia futuro, le asigna a Máximo un rol más de coordinador y de operador, digamos, en las sombras del poder. Creo que digamos, incluso considera que las capacidades de uno y de otro lo llevan a esos roles, a Kicillof en la gestión y a Máximo Kirchner en la operación política. Y todo esto es lo que se está poniendo en juego en el resultado electoral. Con lo cual, si es una derrota, yo creo que Cristina se va a ver muy condicionada para poder cumplir con ese objetivo político que ella tiene. Y ahí es donde yo veo dificultades para lograr un acuerdo con el fondo, bajo condicionalidades que a Cristina la limiten a la hora de pensar en un escenario de triunfo en el 2023, ¿no? Y de vuelta me parece interesante ir a... Es cierto, aquel escenario de 2014 que yo mencionaba, de la Cristina buscando cierta racionalidad económica en la corrección de la política económica, estaba con el incentivo de que abrir la cuenta capital en 2014 podía ser un atractivo pensando en 2015. Hoy no sé qué atractivo hay para que a Cristina la incentivemos a tener una política económica más racional. Bueno, estas son las muchas dudas que creo que complican la subsistencia de inversores en esta escena argentina tan incierta, ¿no? Por algo tenemos este riesgo país que tenemos, por algo tenemos las dificultades que tenemos, por algo muchos inversores de afuera se han cansado de la Argentina, ¿no? Me parece que de todo esto hemos hablado a lo largo de esta hora. Lucas, en los últimos minutos que nos queda de esta charla, saliendo del eje, porque veo varias preguntas al respecto, saliendo del eje oficialismo, ¿ves algún riesgo de atomización de la oposición o vamos a un Juntos por el Cambio ampliado? ¿Qué podemos esperar? Está bien, ahí mostraste que esa lectura que se puede esperar después de las PASO, pero ¿cuál es tu olfato ahí que puede estar pasando? Bueno, me sirve la pregunta para destacar un aspecto que también me parece relevante para pensar el escenario electoral, que es la definición de la oferta, la definición de la candidatura, la definición del perfil. Nosotros en nuestro último estudio nacional le hicimos una pregunta, que era una pregunta a los efectos del análisis, no tenía el sentido de, algo de esto trascendió en los medios con otro sentido, ¿no? Le preguntaba a la gente, ¿qué cree usted que es mejor para el país? ¿Jubilar a Cristina, jubilar a Macri o jubilar a ambos? Bueno, la mayoría dijo jubilar a ambos, casi el 40%,
Un 30% dijo jubilar a Cristina, un 20% jubilar a Macri. ¿Pero por qué hicimos esa pregunta? No es que queríamos jubilar a los dos, ellos decidirán su futuro político y lo que hacen por su propia cuenta. Pero sí nos interesaba porque hay que entender que cambiemos para construir una mayoría electoralmente ganadora, necesariamente tiene que seducir a votantes que todavía siguen teniendo un sentimiento refractario a Macri. Macri no puede ser la cabeza que lidere esa oposición porque es la que condiciona ese crecimiento de la oposición. Es decir, el voto del fanático vale uno, no vale dos. Entonces, ¿podrá Macri tener la adhesión y la simpatía de un núcleo muy importante del electorado? Eso explica por qué sacó 40% de los votos en el contexto económico en los que lo sacó en 2019. Pero Juntos por el Cambio necesita no solo resolver sus problemas internos, sino también entender que hay que construir una mayoría electoral ganadora. Y eso implica juntar votantes que no piensan lo mismo. Los votantes que tienen simpatía por las figuras como Macri, como Patricia Bullrich, no alcanzan para ganar. Se necesitan votantes que tengan simpatía por figuras más moderadas. Entonces, lo que le ofrezcan como oferta desde arriba va a explicar si es posible construir una oferta, una demanda más mayoritaria, un acompañamiento más mayoritario de esos votantes. Entonces, esto es una negociación que se da en el marco de la dirigencia y en el marco de la gente. Entonces, yo creo que no veo riesgos de ruptura. Creo que Juntos por el Cambio sabe que necesita sobrevivir juntos para poder tener aspiraciones y ambiciones hacia el futuro. Lo que veo que se está disputando es cuál es la estrategia, ¿no? Están los que creen que hay que ser más confrontativo y combativo, y están los que creen que hay que moderar un poco más las posiciones porque hay que seducir a votantes que hoy no están inclinados a votar a Juntos por el Cambio. Esa disputa, que, insisto, es genuina, porque ¿qué es lo que dice el que propone una actitud más combativa? Dice, a esos electores que están indecisos, hay que mostrarles con crudeza la diferencia. Hay que arrastrarlos, sería la estrategia de los halcones. La estrategia de la paloma es, no, movámonos todos para allá. Tratemos de seducir a esos votantes, porque con los fanáticos nos van a acompañar. Y termino con una reflexión que me parece sumamente importante para entender a veces estos procesos. La decisión de Cristina en el 2019 de poner a Alberto Fernández como candidato no solo tuvo el objetivo de construir una alianza política más amplia, que fue la del Frente de Todos, vinieron los gobernadores, vino Massa, tuvo el sentido de decirle a sus votantes, a sus fanáticos votantes del frente del kirchnerismo, es decir, che, muchachos, hay que apoyar a una figura como Alberto Fernández. Es decir, tuvo un mensaje a sus votantes de que había que correrse al centro. Eso es lo que permitió ampliar esa base de apoyo del kirchnerismo, que es una base acotada, y lograr el 48,2. Yo creo que Juntos por el Cambio tiene que hacer algo parecido. Yo lo decía en algún punto, y lo digo con total respeto por la figura de Macri, no tengo ninguna animosidad contra él, pero yo creo que Juntos por el Cambio tiene que sacrificar públicamente a Macri, en el sentido de producir un proceso de renovación para que ese pasado de una gestión que produjo mucho enojo en mucha parte del electorado se subsane con candidatos que renueven esa oferta, ¿no? Y algo de esto es lo que me parece que les está costando. Es lo mismo que le pasó al peronismo en 2017. Cristina no se quiso ir, el peronismo no le encontraba una solución al dilema Cristina, fueron separados, perdieron. En Juntos por el Cambio pasa algo parecido. Es cierto, alguno me puede decir, Macri se corrió, no va a ser candidato. Sí, es cierto, se corrió, pero escribió un libro que se llama Primer Tiempo. No se llama Segundo Tiempo Suplementario, Fin del Partido. Es decir, la presencia de él protagonizando la escena con entrevistas, da la interpretación de que él quiere seguir estando en la mesa de discusión de los temas, y es genuino y es lógico y tiene todo el derecho. La pregunta es cómo eso condiciona la posibilidad de que Juntos por el Cambio ensanche la base. Ahora, también es cierto, en Provincia de Buenos Aires acabamos de ver un 10% de intención de voto a espacios de derecha. ¿Qué pasa si ponemos una figura moderada? ¿No es una sábana corta que se corre y se pierden votos por gente que quiere posiciones más firmes en contra de este gobierno? Es un dilema, ese es el dilema que enfrenta Juntos por el Cambio. Hay que ensanchar la base. Y para poder dejar contentos a todos, a veces hay que tener definiciones menos nítidas. Hay que tener definiciones un poco más amplias, porque desde el punto de vista estratégico
es lo que uno necesita para ganar una elección. Así de complejos son los procesos electorales, así de complejos son las estrategias. Mucho de esto enfrenta Juntos por el Cambio, pero yendo a tu pregunta, yo no veo riesgos de ruptura. Sí veo que claramente no están pudiendo resolver esto internamente y se expone públicamente. Lucas, la última, prometo que es la última, perdón Marina y Nicolás que están grabando, porque tengo muchas preguntas al respecto. El tema Randazzo, ¿a quién le saca? ¿Juega? Es un actor que tenemos que empezar a seguir? ¿Y a quién le sacaría? ¿A quién le saca? Súper interesante la pregunta porque además también es estratégico, no lo mencioné, no hice en punto. Fíjense que mencioné lo que yo denominé los indecisos vergonzantes. Digamos, votantes que no se animan a decir, son ex votantes del Frente de Todos, pero dicen, yo estoy indeciso, no sé. Bueno, yo creo que parte de eso tiene que ver con que cuando uno se acerca al proceso electoral, cuando uno se acerca al proceso electoral en cualquier democracia, el poder se vuelve relacional. Uno vale en función de lo que vale el otro. Entonces, pongámoslo en la cabeza de esos votantes, vienen de votar al Frente de Todos, probablemente están muy defraudados con el protagonismo de Cristina. Dato, entre los desencantados del gobierno, dato de junio, cuando vos analizás qué imagen tienen de Cristina, más del 85 tiene imagen negativa. Desencantados significan votantes que votaron al Frente de Todos y que hoy le dicen votarían a otra fuerza política. O sea, está claro el motivo de desencanto. Entonces, uno se pone en la cabeza de esos votantes y dice, bueno, ¿qué hago? Voy a empezar a evaluar las opciones. El poder es relacional, veo que hay del otro lado. Y se encuentran con Juntos por el Cambio y con Macri en la escena, y probablemente son votantes que siguen enojados con aquella gestión de Macri, y ahí dicen, ¿y qué hago? ¿A dónde voy? Bueno, ahí es donde Randazzo pudiera ser una alternativa para esos votantes, digamos, desencantados que no quieren cruzar todo el Espinel e irse a votar a Juntos por el Cambio con Macri y con figuras que a lo mejor sienten un sentimiento refractario. Algunos pueden decir, bueno, pero también capaz que le quitan votos a Juntos por el Cambio. Sí, pero yo creo que no le van a quitar votos a Juntos por el Cambio de los votantes que en última instancia quieren que pierda el Frente de Todos. Creo que ahí es más probable que el voto útil de Randazzo hacia Juntos por el Cambio migre, pero el voto útil hacia el Frente de Todos no tanto, porque en definitiva es un gobierno que quiere demostrar su disconformidad con lo que ha visto. Con lo cual yo creo que es una candidatura que hay que evaluarla con nombre y apellido cuando estén todas las ofertas definidas, porque puede ser clave para permitirle a la oposición tener un poco más de margen para llegar al nivel de competitividad que está mostrando el Frente de Todos en la provincia. Creo que se puede volver una candidatura igual de estratégica que fue para 2017 para Juntos por el Cambio, ¿no? Habrá que ver cómo termina conformándose y eso lo sabremos después del 24 de julio. Bueno, Lucas, muchísimas gracias. La verdad ha sido una charla, pensábamos que nos íbamos a quedar, que nos iba a sobrar tiempo y nos terminó faltando el tiempo de todas las aristas que se abren cuando uno hace el escenario electoral. Así que te agradezco nuevamente, ojalá podamos volver a tener otra charla ya con los resultados sobre la mesa. A los participantes les vuelvo a agradecer haber venido, espero que esto les haya servido para diagramar sus propios escenarios. Nosotros con esto que nos acaba de comentar Lucas vamos a ajustar nuestras carteras, siempre uno se maneja en escenarios de probabilidad. Lucas le puso número a esa probabilidad, así que Lucas la vamos a testear a esos escenarios, así que nuevamente muchísimas gracias a todos y nos vemos el mes que viene o el otro con otra edición del One on One. Muchísimas gracias a todos. Chau, chau.